Hola amigos, quiero saludarlos, yo soy Raúl Zavala Kelly y el día de hoy vamos a tocar el tema de cómo poder llevar este plan para liquidación de deudas cuando tus ingresos son variables. Existen dos formas de obtener ingresos, ingresos fijos o ingresos variables. Ambas tienen sus propias características, sus propios beneficios, sus propias habilidades que tienes que desarrollar, también tienen sus propias desventajas. Ninguna es mejor que la otra, evidentemente. Pero sí es importante poder definir para que puedas llevar a cabo tu plan de liquidación de deudas, reducción de gastos, etc. Entonces, el ingreso fijo es aquel en el cual tú tienes una cantidad fija que te pagan cada semana, cada 15 días, independientemente del resultado que se haya obtenido. Normalmente las empresas pagan así, aquí en México. También algunas empresas sí agregan un porcentaje de tu ingreso total como variable. O sea, a lo mejor el 80%, 90% es ingreso fijo y dejan un 10, 15, 20% para ingreso variable. Y eso lo obtienes a través de bonos mensuales, trimestrales o anuales. Algunas empresas lo manejan así, otras es simplemente el ingreso fijo. Las personas que obtienen ingresos variables piensan que esa es la mejor forma de obtener ingresos, porque dicen es algo seguro, pero no es seguro, más bien dicho es fijo. El ingreso variable es en el cual tu ingreso se obtiene en función del resultado obtenido. Hay empresas que te pagan así, pero también, por ejemplo, si eres una persona independiente, entonces lo más probable es que tengas esa forma de obtener ingresos, ¿verdad? Aquí es un porcentaje de tu resultado, ¿verdad? Por ejemplo, muy clásico, digamos, en los bienes raíces, cuando las personas están en una transición de renta o de venta, pues te dan un porcentaje de la venta realizada. Entonces, si vendes, pues ganas, pero si no vendes, no ganas. Entonces, por eso los que están en la forma variable piensan que la forma fija es la mejor. Pero los que tienen ingreso fijo se sienten a veces esclavizados porque independientemente del resultado o el esfuerzo que hayan realizado, a lo mejor haya sido un muy buen esfuerzo o un muy buen resultado, el sueldo será el mismo y se sienten como limitados y a veces dicen que obtener ingreso variable es mejor porque tendrían más ingresos. Bueno, es una forma de pensar. Realmente no hay ninguna que es mejor o peor que la otra. Lo que sí te podría sugerir es que identifiques bien cuáles son las ventajas de uno y desventajas, y de igual del otro, porque quien decide cómo obtener ingreso eres tú. Entonces, ¿cómo quieres obtener tu ingreso? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de una forma de ingreso? ¿Cuáles son las habilidades que requieres ejercer? Todas las habilidades se pueden desarrollar, pero es importante poder identificar, bueno, estoy dispuesto a esforzarme o sacrificarme en esta habilidad requerida para obtener este tipo de ingreso, o mejor en esta otra. Por ejemplo, es clásico en los ingresos fijos, tienes que dedicarle muchas horas a la empresa, ¿verdad? Muchas horas, 12, 14 horas, aunque la ley diga 8 horas al día, realmente eso no es verdad, y son 12, 14 o más horas al día, ¿verdad? Ahora, también en una persona que es independiente sucede lo mismo, pero tienes más control de los horarios. Tú decides a qué horas empezar y a qué horas terminar, aunque tengas que trabajar muchas horas, pues, ¿verdad? Pero es importante, bueno, en resumen, identificar cuáles son las cualidades, ventajas, desventajas y cómo tú quieres obtener tus ingresos. No vamos a entrar más a detalle, pero sí quería definir, bueno, esas dos formas, porque a la hora de trabajar para poder liquidar tus deudas, te voy a decir una cosa, no depende de cómo obtengas tus ingresos. La gente piensa que sí, porque cree que en la medida de sus ingresos es la forma en que lleva sus finanzas, y eso es falso. Quiero que te quedes con este concepto totalmente. Lo importante no es cuánto ganas, lo importante es qué haces con lo que ganas. Eso es lo importante. Entonces, obviamente, en la medida en que obtengas más ingresos, tienes más posibilidades, fíjate lo que estoy diciendo, más posibilidades de liquidar las deudas, pero no garantiza. Ha habido gente que se saca la lotería y se gana una buena lana y al año, 2 años, 5 años, ya está igual de como estaba. ¿Por qué? Porque no sabe manejar sus finanzas. ¿Por qué? Porque tienen hábitos
financieros inadecuados, patrones financieros incorrectos que te llevan a la ruina financiera o al endeudamiento. Entonces, si tú tienes hábitos financieros incorrectos o inadecuados, lo mejor que te puedo decir es que no aumenten tus ingresos, porque si tus ingresos van a aumentar, te voy a decir una cosa, tus deudas van a aumentar, porque no sabes manejar el dinero. Entonces, antes de ocuparse en aumentar los ingresos, es importante en ver hacia adentro cómo estoy manejando mis finanzas. ¿Cuál es la forma en la cual tú puedes identificar si tus finanzas son buenas, si tienes buenos hábitos financieros? Tu estado de situación financiera. Porque ahí estás controlando tu flujo de efectivo, tus activos, tus pasivos, tus entradas y tus salidas. Es una fotografía. Entonces, si esa fotografía está saliendo en verde, significa que entonces ya tienes los hábitos financieros adecuados y entonces ahora sí es el momento de poder incrementar tus ingresos. Ahora, ¿qué hacer entonces cuando tú tienes un ingreso variable? Mira, en la economía se conoce un concepto que se le llama vacas gordas y vacas flacas. Normalmente cuando hay vacas gordas es que significa que hay buenos ingresos y lo que hay que hacer es acumular esos ingresos, no gastarlos. Para cuando venga la temporada de vacas flacas, pues tener tú el suficiente recurso para sustentar tus gastos. Tanto en las empresas como en las personas pasa lo mismo. Cuando tus ingresos son variables, una persona que tiene un oficio o una profesión se dedica a vender pan, evidentemente para el 14 de febrero, para diciembre, para la temporada decembrina, pues tienen muy buenas ventas, pero en junio y julio, ¿quién consume pan? Entonces sus ventas bajan. Ahora, ¿qué puedes hacer? Bueno, a lo mejor si tú eres, en el ejemplo que estoy hablando, un panadero, pues que adquieras una segunda habilidad para que en la temporada baja desarrolles actividades que te permitan sustituir la baja en las ventas en el pan, ¿ok? Es decir, la riqueza siempre existe. La riqueza es infinita, nunca nos la vamos a acabar, alcanza para todas las personas. El problema es que no sabemos manejarla. Entonces, si tú tienes un ingreso variable y tú sabes que en un periodo van a bajar tus ventas o tus ingresos, entonces hay que buscar qué hacer en esa temporada. Junio, julio, es temporada de lluvia, no sé, vender paraguas, se me está ocurriendo, vender impermeables, vender suéteres, qué sé yo. Es decir, las posibilidades son infinitas. No se trata ahorita de definir qué actividad, sino el concepto que te quiero enviar es: busca qué actividad realizar, porque la riqueza es infinita, el dinero existe. A veces hay gente que a lo mejor en esta temporada le está yendo muy mal, pero si tú ves a la gente que tiene miles de millones de dólares de riqueza, les está yendo muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Es que ellos saben manejar el dinero, ellos saben cómo hacerle para generar más ingresos y cómo poner su dinero a trabajar. Si te está yendo mal, significa que tu dinero no está trabajando para ti, tú estás trabajando por el dinero. Entonces, no puedes llevar un plan financiero, un plan de saldar las deudas, si no sabes poner a trabajar tu dinero. No sé si me voy explicando. O sea, una cosa lleva a la otra. El endeudamiento y las finanzas malas es un resultado, no es, o sea, es una consecuencia, no es la variable que tienes que cambiar. La variable que tienes que cambiar es qué hago con el dinero que me está llegando a mi bolsillo, semana a semana o cada vez que tienes una venta. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener esas habilidades. Oye, es que se me hace muy complicado. Bueno, puedes aprenderlo. Es extremadamente complicado, entonces cambia tu forma de ingreso. Entonces tú eres para obtener ingresos fijos, donde cada semana, cada 15 días, estés obteniendo una cantidad fija. Porque lo importante, vuelvo a repetirlo, no es cuánto ganas, es lo que haces con lo que ganas. Entonces, tú recibes un ingreso, ok, ahora, a ese ingreso tú tienes que tener un presupuesto de gastos. Y siempre el presupuesto de gastos tiene que ser menor a tu ingreso. Oye, Raúl, es que no me alcanza. Sí, sí te alcanza. Siempre alcanza. Siempre puede alcanzar. Tienes que meter los gastos dentro de tu ingreso para que te quede un remanente de flujo de efectivo. Ese flujo de efectivo es el que tienes que invertir en activos que te generan ingresos pasivos. El problema es que recibimos un ingreso y lo gastamos.
Y estamos rompiendo la ecuación financiera de buenas finanzas. No lo rompas. Invierte ese dinero para poder generar activos que te generen ingresos pasivos. Si tú ya tienes familia, tendrás 40, 50 años, es más complicado, pero no imposible. Entonces, empieza por cantidades pequeñas, ya lo he dicho en otros videos. Si tú estás joven, tienes 18, 20 años, por el amor de Dios, el 80% de tu ingreso debe de ir a los activos. Trabájalo así 10, 15 años y cuando tengas 30, 40 años vas a ver los resultados. Pero si el ingreso que lo estás obteniendo lo gastas y eres ingreso variable, cuando vengan las temporadas bajas, vas a decir no tengo dinero, tengo que acudir a un préstamo. No es así. Y llámese tarjeta de crédito también con un préstamo. No es así, no funciona así. Entonces, lo que yo te puedo sugerir si tu ingreso es variable son dos cosas. Número uno, lleva tu control de gastos en forma más precisa. Tú vas a requerir más precisión porque como tus ingresos son variables, pues tus gastos también tienen que ser variables. Siempre ingresos abajo siempre los gastos abajo de tu ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, lleva tu presupuesto de gastos, lleva tu estado de situación financiera para que vayas viendo cómo va avanzando tu flujo de efectivo. Siguiente consejo, cuando tengas una situación de temporada baja en tus ventas, busca otro ingreso que sustituya tu otra habilidad donde estás teniendo menos ingreso para que en esa temporada tengas mejores tus ingresos de tu segunda fuente sustituyen a los ingresos de la primera fuente. Entonces, de esa forma, la afectación es menor. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos consejos son los que yo te pudiera sugerir si tus ingresos son variables. Al final del camino, nunca se te olvide que tienes que tener un flujo efectivo, porque ese flujo efectivo es el que vas a invertir en activos que generan ingresos pasivos. Si no estás haciendo eso, nunca vas a salir de deudas. Tu situación financiera nunca va a mejorar, porque todo parte de ahí. Entonces, controla tus gastos. Busca ingresos adicionales. Hay muchas formas. De tal forma de que al final del camino tengas ese flujo efectivo. Ese es fundamental para tus finanzas sanas. Y todo esto es de hábitos. Recuerda, págate a ti mismo primero. Cuando tú tengas un ingreso, págate a ti mismo primero. O sea, hiciste una labor de venta, la que sea, o hiciste un trabajo que te dio un resultado y llegan y te pagan. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Se lo damos a la familia o se lo damos a los gastos, a las deudas? No, te esforzaste, trabajaste, no nada más un día o una quincena o un mes, años llevas en eso. Prémiate. Entonces, en cuanto llegue tu quincena, aparta una cantidad. ¿Cuánto? Lo más que puedas. Si nunca lo has hecho, empieza por 50 pesos. Si estás joven, 70, 80%. Si eres adulto, a lo mejor un 10%. Pero lo más que puedas. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Inviértelo en activos que generan ingresos pasivos. Es la forma en que tú te estás pagando. Es la forma en que vas a poner el dinero a trabajar. Hazlo así, 10, 15, 20 años. Y entonces verás los resultados. Espero que esta información te sea útil, ojalá te sirva. Yo te deseo mucho éxito y nos vemos en la próxima.